Buenas noches, amados hermanos. El Dios Altísimo me los bendiga. Me gozo grandemente en Cristo Jesús, una vez más de poder compartir la palabra con su pueblo, con los redimidos del Cordero. Deseo en mi corazón que usted y yo nos reunamos en esta noche para compartir la palabra y que esa palabra pues venga a concientizar nuestros corazones de la importancia de dar testimonio al mundo. Quiero recordarles, amados hermanos, el próximo sábado, si Dios lo permite, tenemos culto a las 3 de la tarde. El domingo tenemos culto a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana. Dimos el teléfono 86 54 26 39 para apartar lugar, ya sea para el sábado a las 3 o el domingo a las 7 o a las 9. Ruego por favor aparte su lugarcito porque tenemos el privilegio de reunirnos en grupos de 70 personas. Así es que les recuerdo esto para podernos ver, si Dios lo permite, el fin de semana y el principio de semana en la casa del Señor. Mantengámonos en oración. Amados hermanos, venimos hablando del Evangelio de Juan y hoy corresponde hablar sobre el capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a leer los versículos 1 y hasta el verso número 12. Juan capítulo 9 versos 1 al verso 12. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Oremos a Dios para rogar su dirección. Amado Padre, Señor y Dios nuestro, alabamos y adoramos tu nombre por esta nueva oportunidad y bendición de reunirnos, Señor, para exaltarte, darte gloria y compartir tu palabra. Gracias, mi Dios, por esta bella oportunidad que das a los redimidos de tener la oportunidad, Señor, continuamente de exaltarte y alabarte y aprender cada vez más de tu palabra. En esta noche nos ponemos en tus divinas manos bajo la dirección del Espíritu Santo, rogándote, oh Dios, nos enseñes y que la palabra y testimonio que hemos de considerar motive nuestras vidas a que cada creyente sea hallado haciendo lo mismo. Padre, viviendo tu palabra, testificando del glorioso nombre de Jesucristo. Rogamos, Padre amado, que el Espíritu Santo use a su siervo para tu gloria. Solo es
un instrumento, oh Dios, que tú has escogido para llevar la palabra. Úsele para tu gloria y para nuestra bendición. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en el capítulo número 8 del Evangelio de Juan vimos que Jesús descendió a la fiesta de los judíos y entró en el templo y empezó a enseñar. Si hay algo que caracterizó el ministerio de Cristo, era que siempre estaba enseñando a las gentes de Dios, del arrepentimiento, del principio de una nueva vida. Estando allí Jesús en el templo, confrontó a una multitud enardecida contra una mujer, y él tuvo misericordia de esa mujer. Allí en el templo él declaró que él es la luz del mundo y que el que no cree en sus pecados morirá. Y estando allí también exaltó el valor de la palabra y dijo el Señor que su palabra, la verdad, debe ser el distintivo del verdadero discípulo y la única guía a la libertad. Además, concluyó diciendo que el que en él cree no morirá. Hoy veremos el tema, el firme testimonio de un creyente. En los versículos 1 al 9 tenemos la escena de un hombre ciego. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y aquí encontramos la escena de un hombre ciego yendo Jesús por el camino. Dice la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego, y esto inquietó a una pregunta. A los que con él iban, sus discípulos, le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque había la idea de que cuando alguien tenía enfermedades o venían males o desgracias sobre su vida, la razón era el pecado. Y debemos entender que no siempre es así. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 13, que no siempre los males o enfermedades son el resultado del pecado o producto del pecado. En el capítulo 13, versos 1 al 5, dice la palabra: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí el Señor aclara el asuntito. Había la duda de que los males, enfermedades o situaciones difíciles que te daban en la vida eran producto del pecado, y el Señor dice: no es así, no siempre es así.
Y en muchos casos, en algunos casos, de acuerdo al pasaje donde estamos, en Juan capítulo número 9, encontramos, amados hermanos, que muchos de los casos que surgen es para que la gloria de Dios se manifieste. Y dice la palabra del Señor, Juan capítulo número 9, Juan capítulo número 9, nos muestra en los versos números 3 al 5, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Y dice el verso número 4 y 5, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El propósito del Señor en la tierra era hacer la obra de Dios, era traer el mensaje de Dios, era reconciliar a los hombres con Dios. Y Él se había manifestado en un caso de un hombre ciego para que la gloria de Dios se manifestase en él. Dice el Salmo número 36, pasaje maravilloso de las Escrituras, Salmos 36, versos 5 al 7, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio es abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la cubierta de tus alas. Y allí nos muestra cómo la gloria y obra de Dios se extiende en favor de los hombres conforme a su grande, infinita y gloriosa misericordia. Cristo había venido al mundo a traer luz, vida, salud y esperanza. Cristo había venido al mundo a traer luz, vida, salud y esperanza a los hombres. Isaías testifica ese propósito en la venida de Cristo. En el capítulo número 35 dice la palabra del Señor en los versos 4 al 6, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, dice la palabra del Señor. Y allí proféticamente describe el propósito de la venida de Cristo. Cristo venía a traer luz, vida, salud y esperanza a los hombres. ¿Qué esperanza tenía este ciego? Nadie lo podía curar. La religión no hacía nada por él. Él estaba condenado a estar sentado siempre mendigando hasta que apareció Jesús. Jesús vino a ser su luz, su vida, su salud y su esperanza. Cristo vino a mostrar la bondad, gracia y misericordia de Dios a los hombres. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, pasaje maravilloso, versos 14 hasta el verso 17, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí nos muestra la palabra del Señor,
que Cristo mostró la bondad, la gracia y la misericordia de Dios a los hombres. Posibilitó la alternativa de los hombres a una vida con Dios. Ahora bien, en ese capítulo 9 del Evangelio de Juan, encontramos una forma muy particular del Señor de sanar a aquel hombre. Y dice la palabra del Señor en los versos 6 al 9. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y allí encontramos que Cristo, en su sola potestad, soberanía y poder, usa los medios que quiera usar para sanar. Y hay algunos ejemplos allí en la palabra del Señor, cómo el Señor trajo salud y sanidad, pero usó métodos diferentes. Así es que no hay un método específico. Dios hace como Él quiere y manifiesta su inmenso poder y gloria. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo número 5. Entre los ejemplos que veremos, Juan capítulo 5, dice en los versos 5 y hasta el verso 9. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí encontramos una forma diferente. Simplemente le dijo: toma tu lecho y anda. En el capítulo 13 de Lucas podemos ver también otro ejemplo. Lucas capítulo 13, verso 10, dice la palabra del Señor hasta el verso 13. Estaba allí en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. 3 formas diferentes. Hizo lodo, le untó en los ojos y aquel hombre fue sano. A otro le dijo: toma tu lecho y anda. Y se levantó esa persona, y a esta le puso la mano. Así que estamos encontrando 3 formas diferentes. En el capítulo número 17, allí mismo de Lucas, vemos en los versos 11 y hasta el verso 15. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo que quiero destacar con estos pasajes es que el Señor, en su sola potestad, soberanía y poder, hace de la forma
que quiere hacer a fin de manifestar su bondad, su gracia y su misericordia. Muchos de nosotros, a lo largo de la vida, cada quien con su propia experiencia, puede testificar que Dios se ha manifestado a su vida, a nuestras vidas, de diferentes formas. Yo no sé en qué, cómo, cuándo, qué hizo Dios en usted, pero cada creyente tiene su propia experiencia. Hay un pasaje de las Escrituras que amo, es maravilloso. Estamos hablando del Salmo 34. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, versos 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Para ver la gloria de Dios, solo hay que depositar toda nuestra fe, nuestra confianza en Él. Porque hay muchas cosas en la vida que usted y yo no podemos, pero para Él no hay nada imposible. Cuántos milagros hizo Jesús en su ministerio terrenal, pero cuántos milagros ha hecho el Señor a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de los redimidos, que no está contada en este santo libro. Usted tiene su experiencia, yo tengo mi experiencia. En segundo lugar, la palabra del Señor nos muestra en los versos 8 y hasta el verso 12, que los creyentes, los que hemos tenido una experiencia con Cristo, los que hemos experimentado la realidad de una vida nueva, escúcheme esto, debemos testificar. Versos 8 y hasta el verso número 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel que se llama Jesús hizo todo. No pierdas de vista esto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién merece la gloria? ¿Quién merece la honra? Y hay que testificar de quién lo hizo. Dice la palabra: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y allí encontramos a este hombre haciendo ¿qué cosa? Testificando. Razones para testificar. El que ha sido beneficiado en alguna forma de la gracia de Dios, creo que en adelante debe ser un corazón agradecido. Pero el agradecimiento no deben ser meras palabras. Se debe dar testimonio de quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo. ¿A dónde estabas? ¿Cuál era tu realidad? ¿Y cuál fue el cambio? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo lo hizo? Dice el Salmo 75, y esto le motiva a que usted sea agradecido con el Señor, porque parte del agradecimiento, el agradecimiento será el motivante a dar testimonio. Dice la palabra, Salmo 75, 1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, y subraya lo que sigue. Los hombres cuentan tus maravillas. ¿Cuál es la tuya? Aquí este hombre nacido ciego está contando su historia. En el Salmo 145 dicen los versos 3 y hasta el verso 7. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y subraye, y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré.
lo que el texto llama es a la reflexión de lo que Cristo ha hecho, para permanecer constantemente agradecidos y hablando de lo que Él hizo. Dice el verso 6, del poder de tus hechos estupendos, subraye, hablarán los hombres, compromiso personal, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y contarán y cantarán de tu justicia. Amados hermanos, quien ha tenido una experiencia personal con Cristo y ha iniciado una vida con Cristo, si usted ha visto la bondad, la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida, debe ser un corazón agradecido, pero alguien comprometido también para testificar. Testificar debe ser una necesidad interior, algo personal. Allá el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, en el verso número 15, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Era un hombre con un compromiso personal. Lo que Dios había hecho en él era glorioso y maravilloso, y él sentía el deber interior de testificar. Testificar debe ser una necesidad del nacido de nuevo. En Juan capítulo 4 encontramos un ejemplo. En los versos 28 dice: entonces la mujer, capítulo 4 de Juan, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y dice el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esa mujer dio testimonio inmediatamente de lo que Cristo había hecho en su vida, y esto interesó a otras gentes para venir a Cristo. El testimonio es importantísimo porque tendrá ese efecto. En la medida en que usted sinceramente testifique de lo que Cristo ha hecho, interesará a otros para venir a Cristo. Ahora bien, el Señor espera que los libertados de los males que sean, sobre todo del mal del pecado, testifiquen. Él quiere que testifiquen. En el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, dice la palabra del Señor. Capítulo 8 de San Lucas, versos 39, dice la palabra del Señor: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y estamos hablando del caso del endemoniado. El Señor, que quería que fuera y testificara. Vaya y testifique a los suyos de lo que Dios ha hecho. Porque es lo que Dios espera, que cada beneficiado, cada libertado, cada acogido en la gracia, bondad y misericordia de Dios testifique. Dice la palabra del Señor en Hechos 9:20. En Hechos capítulo 9, versículos 20. Hechos 9 y versos 20. Dice la palabra del Señor, hablando del apóstol Pablo, dice el 17: entonces fue Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciban la vista y sean llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Pablo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco,
y verso 20, donde deseo llegar, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios. Y allí el apóstol Pablo inmediatamente empezó a testificar. Ahora bien, los que hemos recibido el beneficio de la bondad, gracia y misericordia de Dios, y hemos visto su gloria, hemos tenido un encuentro personal con Cristo, hemos empezado una vida nueva. Esto inquieta al mundo de los incrédulos. El mundo de los incrédulos, mis amados hermanos, se inquietan por los cambios, por la gente que mejora, por la gente perdida que empieza a caminar en una vida nueva y exige explicaciones, quieren saber, exigen explicaciones. Dicen los versos 13 y hasta el verso 17, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús le había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y allí encontramos la palabra del Señor, que esta gente quería saber qué había pasado. Entonces volvieron a decirle, verso 17, al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dice y testifica que es profeta. Eso dice la palabra del Señor. Ahora bien, ¿por qué el mundo de los incrédulos inquieta, quiere saber? Por lo menos hay algunas razones que debemos entender. Unos desean saber por curiosidad, son curiosos. Como este hombre que era así, ahora es diferente. ¿Qué pasó? ¿Quién lo cambió? ¿Cómo cambió? Y de repente eso le inquieta, pero algunos meramente por curiosidad, otros para cuestionar la realidad de lo que está pasando en esa vida. Formas en que el diablo ataca al creyente, al recién convertido, para producir inestabilidad. Algunos es para cuestionar y otros para contender, y empiezan a pelear con aquel que está empezando una vida nueva, diferente. Es como si quisieran empujarlo de nuevo al abismo. Dicen los versos 18 al 21, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él, y él hablará por sí mismo. Había gran inquietud, algunos para cuestionar, otros por curiosidad, otros para contender, pero otros también para burlarse. ¿Cuántos se burlan de los creyentes que han empezado una nueva vida en Cristo? ¿Cuántos le dicen, ahorita lo ven lo mismo? Y se burlan de ese cambio, de verle con una Biblia, de verle testificando de Cristo. Y otros se enojan literalmente por ver a aquellas personas que han cambiado, se molestan y religiosamente a veces le arremeten. Dicen los versos 22 al 23. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús que era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, tienen que preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, que ese hombre es pecador, dice la palabra del Señor. Entonces él respondió y dijo,
Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no me habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Abraham, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero de este no. Pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y ahí encontramos la palabra del Señor, mis amados hermanos, que los fariseos, el mundo religioso, el mundo de los incrédulos, se inquieta y quiere saber, y esto es una gloriosa oportunidad para dar testimonio. Y tenemos que ser valientes. Este creyente, este hombre que había sido ciego y había sido sanado, este hombre con ánimo, firmeza y claridad da testimonio. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? Todo creyente, todo el que ha empezado una vida con Cristo, ha tenido una experiencia con Él, debe con ánimo, claridad y firmeza dar testimonio de Cristo. Dice la palabra del Señor en el verso 30, respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a alguien que nació ciego. Y si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Reacción. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, dice la palabra del Señor. Pero el punto es, el creyente con ánimo, claridad y firmeza debe testificar de lo que Cristo hizo en su vida. Vamos a mirar allí ligeramente unos versículos a lo largo del capítulo 9, de la forma contundente en que este hombre testifica, no se avergüenza y no se deja intimidar, sino que declara abiertamente quién fue el que le sanó. En el verso 11 dice la palabra, respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. ¿Quién lo hizo? Ese hombre que se llama Jesús. Verso 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Dice el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. En versos 24 dice la palabra del Señor. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo nacido ciego, ahora veo, dice la palabra del Señor en el verso 28, dice la palabra, y volvieron y le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que este hombre, sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y ahí encontramos la firmeza,
ánimo y claridad de su testimonio. ¿Sabe? Pedro y Juan igualmente con valor testificaron, no se dejaron intimidar. En el capítulo 4 de Hechos leemos en los versos 18 al 20, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni testificasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y encontramos también, amados hermanos, la firmeza de la iglesia. Recuerde, la iglesia se conforma de todos los nacidos de nuevo. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de todos los creyentes cumpliendo su deber de testificar. En el capítulo 8 dice la palabra del Señor, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y dice la reacción: firmeza y valentía de la iglesia en su deber de testificar. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amados hermanos, es necesario testificar con gozo, valor y confianza de Cristo. La palabra del Señor nos enseña que ningún creyente se debe dejar intimidar o callar por el enemigo. Es necesario que el que ha tenido una experiencia con Cristo, el que ha iniciado una vida con Cristo, testifique de él. Dice Filipenses capítulo 1, versos 27 y hasta el verso 30. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La palabra del Señor nos enseña, mis amados hermanos, que es necesario testificar, aún al precio de lo que esto signifique. A este hombre lo acosaron, pero cuánto acoso y persecución redundó en una oportunidad para testificar. Pagó el precio de ser expulsado de la sinagoga. Nadie se alegró con su cambio. Nadie lo motivó o lo apoyó en lo que estaba sucediendo en su vida. Todo lo contrario, le arremetieron, porque el diablo le arremeterá a todo aquel que viene a Cristo. Pero el que está en Cristo no está solo. Dios está con él y Dios le protegerá. El Señor, Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que confirmó, animó y confirmó la fe de este discípulo. Versos 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo es. Y él dijo: creo, Señor. Y ¿qué dice la palabra del Señor? Y le adoró. Este creyente afirmó y fortaleció su fe en el Señor y adoró. Dios quiere que todo creyente afirme su fe, su confianza, se fortalezca en Él para seguir adelante. Estamos en una lucha en este mundo de incrédulos, donde el enemigo tratará de usar ese mundo para estorbar al creyente y atacar al creyente. Pero el creyente con ánimo
con claridad y con firmeza debe testificar de Cristo, teniendo presente que cuenta con el respaldo, el cuidado y protección de Dios sobre su vida. En Colosenses capítulo 2, el Señor insta a los creyentes a fortalecer y enriquecer su vida en Cristo. Capítulo 2, versos 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El Señor quiere que el creyente afirme y fortalezca su fe, que el creyente viva para alabar, adorar y testificar de Jesucristo todos los días. Amado hermano, es su deber, con gozo, valor y firmeza, dar testimonio de lo que Cristo hizo en ti. En este día hemos visto cómo Jesús se manifestó a este hombre y hizo lo que nadie había hecho. Se interesó por alguien a quien a nadie le importaba e hizo una obra, y este hombre con agradecimiento testificó valientemente, aún al precio de lo que eso significara, porque la palabra del Señor nos enseñó en segundo lugar que Él espera que el que ha creído en Él testifique, no importa el precio que tenga que pagar. Así es que los creyentes valientemente, con gozo, con valor en Cristo, deben testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, teniendo presente que su testimonio puede influir en otros e interesar a otros a venir a Cristo. Por favor, hable y no calle. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, adoramos, alabamos tu nombre, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Gracias por el testimonio del ciego, por esa obra gloriosa que hiciste en él, pero más allá también de esa obra que has hecho en muchos de nosotros, porque muchos de nosotros de muchas formas hemos visto tu gloria, tus cuidados, tu protección, hemos visto tu mano y tu poder manifestado sobre nuestra vida. Ahora ayúdenos, Señor, a que con firmeza y decisión testifiquemos de quién lo hizo. Ese hombre habló claramente, ese hombre que se llama Jesús lo hizo todo. Recordemos, ayúdenos a recordar, Padre amado, que todos los días, entre tanto Cristo viene, debemos con gozo, firmeza y claridad dar testimonio de Cristo. Ayúdenos, Señor, a que nada impida que testifiquemos, danos la fuerza y el valor para hacerlo, y te rogamos en nombre de Cristo, nos cuides y nos libres siempre del mal. Te alabamos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dándote la gloria en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios Altísimo les diga bendiciendo, que tengan una feliz noche.